El ambiente en el hemiciclo se tensó como un arco a punto de lanzar su flecha cuando Rufián inició su habitual monólogo victimista. Con esa pose de mártir que tanto le caracteriza, el diputado de ERC desplegó su repertorio de lugares comunes. España como opresor, Cataluña como víctima, el franquismo como explicación universal para todos sus males. Sus gestos exagerados y ese tono de falso dramatismo pretendían ocultar la pobreza de un discurso que no ha evolucionado desde que llegó al Congreso. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Álvarez de Toledo, sentada con esa compostura que tanto contrasta con el histrionismo de la izquierda, esperaba su momento. Cuando tomó la palabra, su voz no necesitó alzarse para imponerse. Con precisión de cirujano, fue desmontando uno a uno los argumentos de su interlocutor. Le recordó la contradicción fundamental de su posición: vivir del Estado al que dice odiar, cobrar como diputado español mientras niega la legitimidad de las instituciones españolas. La comparación con el adolescente rebelde pero mantenido fue tan certera que hasta algunos diputados de la oposición contuvieron una sonrisa. La intervención de Cayetana no se limitó a señalar hipocresías. Fue más allá, poniendo al descubierto la mediocridad de un político que lleva 8 años incumpliendo sus propias promesas. Aquel que juró que no permanecería más de 18 meses en el Congreso si no conseguía cambios, sigue allí, tan campante, habiendo cambiado todo menos su discurso. La frase sobre la necesidad de un control de calidad en la política española resonó como un veredicto inapelable. Mientras tanto, Rufián intentaba recomponerse. Pero sus réplicas, carentes de sustancia, no eran más que pataleos de quien sabe que ha sido derrotado. Esa sonrisa forzada, esos intentos de broma que caían en el vacío, eran la evidencia de que por una vez alguien le había hecho frente con argumentos en lugar de con gritos. El silencio que siguió a la intervención de Cayetana fue más elocuente que cualquier ovación. Era el sonido de la razón imponiéndose sobre la demagogia. Lo ocurrido hoy en el Congreso no fue un debate político al uso. Fue la demostración de lo que sucede cuando la retórica vacía se enfrenta al pensamiento claro. Una lección sobre la importancia de tener ideas sólidas frente a eslóganes huecos. Y, sobre todo, un recordatorio de que en el ámbito de las ideas, como en la vida, tarde o temprano la verdad acaba por abrirse paso. El diputado Rufián, ese supuesto azote del sistema que firma religiosamente su nómina con el sello del Estado que dice detestar, ese autoproclamado resistente cuya dignidad se le escapa por los puños del smoking de tertuliano barato, no supo articular respuesta alguna. Tras la intervención de Álvarez de Toledo, cualquier palabra que saliera de su boca sonaba a chiste mal contado, a discurso rancio, a eco de una rebeldía que hace tiempo dejó de ser auténtica para convertirse en mero ruido institucional. Lo ocurrido hoy en el hemiciclo no fue simplemente una humillación política. Fue algo más profundo. Cayetana colocó frente a Rufián un espejo implacable, y lo que éste reflejó no fue un líder, ni un revolucionario, ni siquiera un luchador social. Lo que quedó al descubierto fue un personaje gastado, un figurante del independentismo convertido en cuñado con escaño, cómodamente instalado en las migajas de una causa domesticada y vacía de contenido. Mientras él sigue atrapado en su papel de mártir de boutique con móvil de última generación en el bolsillo y eslóganes de 2016 en la boca, ella demostró una vez más que es capaz de decir, con una sola frase, lo que otros no logran transmitir en toda una carrera. Y aquí reside el problema de fondo. Rufián, fiel a su naturaleza de actor atrapado en su propio guión, no hizo autocrítica alguna. Ni la más mínima rectificación, ni un atisbo de reconocimiento de su derrota. Porque si algo define al diputado de ERC, además de su talento para vivir del sistema que vocifera destruir, es su capacidad para seguir interpretando su papel incluso después de recibir una paliza dialéctica de esas que dejan marca. No pidió la palabra para explicarse, ni mucho menos para disculparse por 8 años de performance política sin resultados tangibles. No. Rufián optó por su táctica habitual. La pose de esto no me afecta, mientras por dentro calculaba cómo recortar el zasca en un clip para redes sociales, preferiblemente con música épica de fondo. Esta es la verdadera tragedia del personaje. Ha terminado por creerse su propio teatro. Ya no distingue entre la realidad y su papel de eterno indignado. Cada intervención suya se reduce al mismo ritual: soltar una frase pretendidamente ingeniosa, lanzar una puya a la derecha y esperar los aplausos de ese puñado de cuentas anónimas con nombres de gato y banderas esteladas en el perfil. Pero hoy no hubo aplausos. Hoy hubo silencio. Ese silencio espeso que solo aparece cuando alguien queda al descubierto, sin argumentos con los que defenderse, sin más recurso que su propia caricatura. Mientras Rufián seguía aferrado a su pose de mártir catalán, Cayetana abandonaba el estrado dejando caer una sentencia que debería grabarse a fuego en la memoria política de este país. Asterisco: señor Rufián, deje de fingir que lucha contra el sistema. Usted es el sistema, solo que en su versión más cutre asterisco. Y aquí llegó el verdadero golpe maestro, porque la crítica no iba dirigida únicamente a él.
Álvarez de Toledo amplió el foco para señalar a toda esa clase política que, como Rufián, lleva años instalada en el escaño, recitando consignas vacías mientras el país se desmorona. El Congreso no necesita más actores frustrados, dijo. Necesita representantes que piensen, que hablen con rigor y que no vivan del eslogan ni del resentimiento. Un mensaje tan demoledor que no requería réplica. Lo más revelador de todo es que, horas después del varapalo, Rufián recurrió a su táctica de emergencia. El tuit pretendidamente lapidario. Uno de esos mensajes que él cree ingeniosos pero que huelen a manual del político mediocre. Las derechas nunca soportan que les digas la verdad. Por eso ladran. Ladran. Luego cabalgamos. La originalidad de un chiste de Nochevieja en junio, especialmente venido de quien acababa de ser desmontado pieza por pieza. Como era previsible, el mensaje fue celebrado por su ejército digital de 4 cuentas con avatares independentistas, ese coro de aplaudidores automáticos que confunden el insulto con el argumento y el lugar común con la genialidad. Mañana, Rufián volverá al hemiciclo. Volverá a repetir su monólogo gastado sobre franquismo, opresión y resistencias imaginarias, como si hoy no hubiera pasado nada. Pero algo ha cambiado. Porque hoy quedó demostrado que detrás de la fachada del rebelde hay solo un político profesional, un hombre que hace tiempo dejó de ser parte de la solución para convertirse en síntoma del problema. Una caricatura que se resiste a desaparecer, aunque ya nadie, ni siquiera sus propios seguidores, crea en el personaje. La verdad duele, pero más duele ver cómo alguien que pudo ser relevante se reduce a ser un fantasma sentado en un escaño, repitiendo consignas que ni él mismo parece creer ya. El escenario político español acaba de presenciar un choque de trenes donde solo uno llevaba locomotora. Mientras Gabriel Rufián seguía repitiendo su monólogo de mártir profesional, esa mezcla de victimismo rancio y chulería de barra de bar que tanto le caracteriza, Cayetana Álvarez de Toledo ejecutó una disección quirúrgica que dejó al descubierto la bancarrota moral de toda una casta política. Lo revelador no fue la contundencia del discurso de Cayetana, sino el silencio cómplice que siguió. Ese silencio incómodo que delata cuando la verdad golpea tan fuerte que ni siquiera los aplaudidores profesionales saben cómo reaccionar. Porque lo que hoy quedó demostrado es que el emperador está desnudo. Rufián no es un revolucionario, sino un burócrata del independentismo. No es un rebelde, sino un funcionario del odio. No es un luchador, sino el perfecto producto de ese sistema clientelar que tanto dice combatir. Mientras el diputado de ERC sigue obsesionado con su próximo tuit viralesco, esos mensajes prefabricados que suenan a guión de tertulia de madrugada, Álvarez de Toledo demostró que la auténtica política no necesita filtros ni eslóganes. Basta con hechos, datos y esa rara cualidad llamada coherencia. La misma que le permite denunciar las contradicciones de quien vive como un privilegiado del régimen mientras finge ser su verdugo. El verdadero zasca no fueron las palabras de Cayetana, sino el espectáculo bochornoso de un Rufián incapaz de articular respuesta. Ese momento incómodo donde quedó claro que tras años de postureo revolucionario, no hay ideas, no hay proyecto, no hay nada. Solo un sueldo, un escaño y esa sonrisa de quien sabe que le han pillado en el juego pero sigue fingiendo que no pasa nada. Hoy no ganó la derecha ni perdió el independentismo. Hoy ganó algo mucho más importante, la evidencia. Esa luz cruda que revela la diferencia abismal entre quienes hacen política con mayúsculas y quienes solo buscan su minuto de gloria entre gritos y consignas vacías. Cayetana no cayó a Rufián, lo desenmascaró. Y en ese acto de honestidad intelectual nos recordó que, pese a todo, aún quedan faros en medio de tanta niebla populista. El debate político español necesita menos tuits y más debates como este. Menos postureo y más sustancia. Menos Rufián y más Álvarez de Toledo. Porque mientras unos juegan a ser revolucionarios entre fotos para Instagram, otros demuestran que la auténtica rebeldía consiste en decir la verdad aunque duela. Y hoy, señores, dolió. ¿Y cómo? El hemiciclo se convirtió en el escenario perfecto para desnudar las miserias de una forma de hacer política que lleva demasiado tiempo intoxicando la vida pública. Rufián, con su pose de eterno indignado, creyó que podría seguir repitiendo el mismo guión de siempre sin consecuencias. Se equivocó. Cayetana Álvarez de Toledo no solo desmontó sus argumentos, sino que expuso ante todos la cruda realidad. Estamos ante un político profesional que ha convertido el victimismo en modus vivendi, la contradicción en bandera y la mediocridad en arte. Lo más revelador no fue la contundencia de los argumentos esgrimidos, sino la absoluta incapacidad de respuesta. Rufián, acostumbrado a los aplausos fáciles de su coro de incondicionales, se encontró por primera vez frente a un espejo que le devolvía su verdadera imagen, la de un actor secundario atrapado en un papel que ya nadie se cree. Sus intentos de réplica sonaron huecos, predecibles, como esos discursos grabados que se activan automáticamente cuando se presiona un botón. La escena trascendió lo meramente político para convertirse en una metáfora perfecta de nuestra realidad nacional.
Mientras una parte del arco parlamentario se dedica al espectáculo vacío, a la demagogia barata y al cultivo del resentimiento, otra minoritaria pero significativa sigue creyendo en el debate de ideas, en la confrontación civilizada de argumentos, en esa política elevada que debería ser norma y no excepción. El tiempo de Rufián se agota, como el de todos los charlatanes que confunden la política con un escenario. La ciudadanía está cada vez más cansada de payasos parlamentarios, de demagogos profesionales, de esa fauna política que vive de explotar divisiones mientras cobra religiosamente del erario público. Lo que hoy presenciamos fue el principio del fin de una era, el momento en que el emperador populista se quedó sin ropa ante la mirada atónita de sus propios seguidores. Pero la batalla está lejos de terminar. Detrás de cada rufián hay decenas de imitadores esperando su turno, dispuestos a repetir el mismo guión con diferente máscara. Por eso es crucial mantener viva la llama de la crítica racional, del análisis sereno pero implacable, de esa contundencia intelectual que hoy demostró Cayetana. No se trata de izquierdas o derechas, sino de decencia política frente a charlatanería, de seriedad frente a espectáculo. La lección debería ser clara para todos. El tiempo de los gritos vacíos termina cuando llega la hora de los argumentos sólidos. El reinado de los demagogos se acaba cuando la ciudadanía despierta y exige responsabilidad. Hoy asistimos a un punto de inflexión, a ese momento en que la máscara cae y queda al descubierto la cruda realidad de quienes nos gobiernan. Esta es la razón por la que espacios como este son más necesarios que nunca. En un panorama mediático dominado por lo políticamente correcto, por el miedo a llamar a las cosas por su nombre, se hace imprescindible mantener viva la llama del pensamiento crítico. Cada análisis, cada reflexión, cada destello de lucidez en medio de tanta oscuridad intelectual cuenta. Por eso te invito a formar parte de esta comunidad. A sumarte a quienes creemos que la política puede y debe ser algo más que un circo mediático. A compartir estos contenidos con aquellos que, como tú, están cansados de mentiras y medias verdades. Juntos podemos cambiar el relato, podemos exigir más a nuestros representantes, podemos construir una esfera pública más sana y transparente. El cambio comienza aquí, con gestos aparentemente pequeños pero de enorme trascendencia. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Activa las notificaciones para ser el primero en conocer nuestros nuevos análisis. Comparte estos vídeos con tus contactos. Porque la batalla cultural se gana con ideas, con argumentos, con esa contundencia intelectual que hoy vimos en el hemiciclo y que queremos llevar a todos los rincones de nuestra sociedad. El momento es ahora. La oportunidad está ante nosotros. La pregunta es, ¿vas a quedarte al margen o vas a sumarte al cambio? La decisión, como siempre, es tuya. Pero recuerda, el futuro no lo escriben los espectadores, sino aquellos que tienen el valor de participar activamente en su construcción.